para realizar lavados gástricos en algunos casos de intoxicación, administración de alimentación por vía enteral, así como administración de medicamentos, y en pacientes que tengan disminución de conciencia o que se encuentren intubados, vamos a utilizarla con el motivo de prevenir una broncoaspiración. Y también nos ayuda a hacer diagnóstico, o bueno, nos aporta en el diagnóstico de hemorragia digestiva alta. Contraindicaciones generalmente son anatómicas, que haya alguna situación que no permita el paso correcto de la sonda, que puede ser atresia de coanas, atresia esofágica, traumatismo facial masivo o fractura de la base de cráneo. También si el paciente se ha sometido a distintas cirugías como cirugía gástrica, esofágica, bucofaringea o nasal recientemente. ¿Okay? Si el paciente tiene una de esas cirugías, podemos llegar a complicarla con la introducción de la sonda. También estenosis esofágica secundaria a tumor o esofagitis grave y el divertículo de Zenker. Como les menciono, todo esto va a dificultar el paso de la sonda y podemos ocasionar problemas. ¿Qué debemos hacer? Igual que en la sonda Foley, primero vamos a evaluar al paciente. Tenemos que evaluar qué tipo de sonda vamos a colocar y si es el paciente correcto al que le colocaremos la sonda. Entonces, lo primero es la identificación del paciente, verificar que esté bien indicada la sonda. Para esto es esta clase, para que ustedes aprendan a identificar en aquellos casos en los que sí está bien indicada. El nombre del paciente, como ya les mencioné, es importante para todo procedimiento, y el número de cama. Una vez que ya tenemos bien identificado al paciente y que sabemos que está bien indicada la sonda, entonces vamos a acercarnos, ya sea con el paciente o el familiar responsable, o en dado caso ambos, y le vamos a informar completamente el procedimiento que vamos a realizar, ¿ok? Que ellos lo entiendan perfectamente. No usen terminología médica muy difícil de comprender, usen palabras normales, que los pacientes y que los familiares entiendan que es un procedimiento que sí trae riesgos consigo y que puede llegar a pasar, pero que es necesaria para mejorar las condiciones. ¿Alguien puede cerrar su micrófono, porfis? Antonio Zagal, gracias. Bueno, que es necesaria para mejorar las condiciones de su paciente, ¿sí? Ahora, una vez que ya informaron a su paciente, obtengan la autorización siempre. Es muy necesario obtener la autorización, ya sea del paciente o del familiar, porque ustedes no pueden realizar ningún procedimiento, así sea toma de muestras de laboratorio, así sea colocación de una sonda, sin que tengan el consentimiento, porque las complicaciones pasan, ¿ok? Entonces, ellos tienen que estar enterados de que pueden llegar a pasar, pero pues ya obteniendo el consentimiento del paciente, nosotros nos libramos de grandes problemas, ¿ok? No hagan nada, no hagan ni laboratorios, ni toma de gasometrías, ni colocar una sonda, sin antes obtener la autorización del paciente. Si el paciente o el familiar dicen no, entonces ustedes no pueden hacer nada. Así sea muy necesario, ustedes no pueden hacer nada, ¿ok? Que es importante considerar del paciente el estado de conciencia primero, porque obviamente un paciente que se encuentra activo, consciente completamente, les va a ayudar y va a colaborar con ustedes. Un paciente que tenga algún grado de disminución de conciencia o que esté bajo intubación endotraqueal, o incluso un niño, va a ser más complicada la técnica, porque estos pacientes no van a colaborar con ustedes, ¿ok? No van a poder mantener la posición que ustedes les pidan, no van a poder tragar para ayudarles a pasar la sonda, incluso pueden llegar a jalar sus manos, pueden llegar a jalarse a la sonda. Entonces, en todos estos pacientes que por alguna razón tengan disminución de conciencia, o sean pediátricos, o se encuentren bajo algún tipo de intoxicación, entonces llamen siempre a un compañero que les apoye, ¿ok? Siempre llévense a otro interno o llamen a algún residente. ¿Por qué? Para que les ayude a sostener primero la cabeza y a evitar que les puedan jalar la sonda mientras ustedes la están colocando. También hay que valorar, obviamente, la edad y la talla del paciente, esto para escoger igual el tipo de sonda, bueno, el calibre de la sonda que sea adecuada según las condiciones físicas de su paciente. En los adultos generalmente utilizamos calibres de 12 a 20 French, y en los niños se usan de 6 a 12 French. Esto ya es en pediátricos, pero obviamente para neonatos, para prematuros, también va a haber sondas. Sí existen calibres muy pequeños que son para este tipo de pacientes, ¿ok? Y la tercera cosa que debemos considerar es el estado de ayuno de nuestros pacientes. Todos los pacientes
estén o no en ayuno, van a tener el reflejo nauseoso. Obviamente no todos los pacientes van a tener un ayuno que nos ayude a colocar la sonda, pero obviamente entre más ayuno tengan, pues el reflejo nauseoso no va a desencadenar el vómito como tal. Pero bueno, o si tenemos un paciente que a lo mejor acaba de comer hace 3 horas, pues ni modo, ¿ok? Solamente hay que ser un poco más cuidadosos y un poco más rápidos para evitar que el paciente empiece a vomitar y obviamente pueda broncoaspirar o nos dificulte como tal el paso de la sonda, ¿ok? ¿Qué material necesitamos para colocarla? Obviamente la sonda nasogástrica del calibre adecuado. Aquí es como en la sonda Foley, chicos, no hay una guía, no hay una pauta que nos establezca qué calibre le vamos a escoger para cada tipo de paciente. Aquí ustedes tienen que ver primero cuando lleguen al hospital qué calibre son, qué tan ancho es el calibre 16, el 18, y una vez que estén familiarizados con eso, empiezan a ver las características de sus pacientes, ¿ok? Según su peso, según su talla, según su complexión, según la permeabilidad de las narinas que ustedes observen, van a empezar a identificar, este calibre de sonda sí pasa por este paciente, este no, este es muy pequeño, ¿ok? Esto ustedes lo van a lograr siempre con la práctica. ¿Qué más necesitamos? Lubricante hidrosoluble, gasas estériles, una riñonera. Este les puede ayudar para todo, para cuando, si la sonda de repente empieza a gastar en el momento en que ustedes la introduzcan al estómago, si el paciente empieza a vomitar, si hay que limpiar secreciones, llévense siempre una riñonera. 2 jeringas de 20 mililitros o de alimentación, un estetoscopio, un vaso o un recipiente de solución con agua obviamente limpia y agua que ya no se vaya a utilizar para otro fin, guantes desechables y según la indicación por la que estemos colocando la sonda, vamos a necesitar ya sea una bolsa recolectora, un sistema de aspiración o incluso aquí en nuestros hospitales es muy común que a veces si no hay bolsas, si no hay otro sistema, se le deje colocada una jeringa, ¿ok? Para que cuando sea necesario pasar alimento o pasar medicamentos, pues ya la enfermera llegue, quita la jeringa que tiene, coloca una nueva donde lleve la solución o lo que necesite y vuelve a colocar la que tenía, ¿ok? Por eso siempre llévense 2 jeringas, por si necesitan dejar una colocada en la sonda. Y bueno, la fijación, esto generalmente lo hace el servicio de enfermería en todos los hospitales a los que he ido, he visto que así lo hacen, pero ustedes pregunten si en su hospital va a ser necesario que ustedes realicen la fijación de la sonda, ¿ok? Si no es necesario, pues solamente siempre avisen a la enfermería que van a colocarle la sonda al paciente para que ella esté enterada y tenga también su material a tiempo, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento? Antes de llegar a la cama del paciente, chicos, antes tienen que verificar tener todo su material, todo, el estetoscopio, el vaso con agua, la sonda, todo, porque es muy común que ustedes lleguen con el paciente, ya le informaron, ya obtuvieron el consentimiento y todo, y de repente es como, ay, se me olvidó el estetoscopio, y se van, y regresan otra vez, y, ay, se me olvidó el riñón, y se van. Entonces, no pierdan tiempo ustedes, no pongan más nerviosos a sus pacientes, entonces siempre lleguen a la cama del paciente con el material completo, ¿ok? Una vez que ya lo tienen y que llegan a la camilla, le explican, como les menciono, todo el procedimiento al paciente y al familiar y que les dé siempre su consentimiento. Una vez que ya lo tienen, realizan lavado de manos, ¿por qué? Porque van a tener contacto con el paciente directamente y colocan al paciente en posición de Fowler o semi-Fowler. Aquí a los pacientes que estén conscientes, siéntenlos completamente, siéntenlos con la espalda recta y pídanle que la barbilla toque su tórax, en medida de lo posible, obviamente, que lleve la cabeza hacia adelante lo más que pueda, tratando de que su barbilla toque el tórax. Ahora vamos a realizar una técnica abierta de enguantado y antes de empezar a introducir la sonda tenemos que verificar la permeabilidad de las narinas. Durante el día las narinas van teniendo van a ser permeables diferentes narinas, ¿ok? Esto ya lo saben, ya tomaron otorrino. Entonces necesitan revisar en ese momento que ustedes van a colocar la sonda, cuál es la narina más permeable, la que les va a permitir pasar la sonda, ¿ok? Si por alguna razón empezaron a colocar una sonda en la narina derecha y no sé, a lo mejor sangró y están esperando unos minutos, después de que pase el tiempo tienen que volver a revisar las narinas porque pudo haber cambiado la permeabilidad, ¿ok? No porque ya lo habían intentado en la narina derecha lo vuelvan a hacer en esa misma narina, no.
vuelvan a revisar siempre cuál es la más permeable. Y bueno, aquí una vez que ya nos encontramos, vamos a empezar a medir la sonda. A ver, alguien de por aquí. Ángel Yael, ¿me puedes decir cómo se mide la sonda, por favor? Bueno, recuerdo que la forma más rápida era colocar la sonda que dé una vuelta hacia la nariz y de ahí hacia las orejas y de ahí hacia el apéndice sifoides para obtener más o menos la distancia hacia el estómago. Ok, ¿de dónde iniciamos, perdón? Desde las narinas. Ok, muy bien. Gracias, Ángel. Sí, vamos a medir de la punta de la nariz, como tal, al lóbulo de la oreja y de ahí al apéndice sifoides. Aquí claramente se ve la punta de la nariz, lóbulo de la oreja y apéndice sifoides. Esa es la medida con la que la mayoría de los pacientes, obviamente hay excepciones, pero son muy raras, con esa medida llegamos al estómago del paciente. Aquí es importante, la sonda se le va a introducir al paciente, es la cara, es la ropa y es el tórax del paciente, pero todas estas áreas están contaminadas, ¿ok? El paciente a lo mejor venía de la calle, el paciente a lo mejor ya lleva días en el hospital, obviamente su cara y su ropa, su tórax van a estar contaminados con la flora del hospital. No le causen problemas gastrointestinales a sus pacientes que no tenían antes, ¿sí? Entonces, al momento de realizar la medición con la sonda, no toquen nada, chicos, no lo peguen a la cara del paciente, háganlo un poquito separado, sí se puede, sí se puede medir sin que ustedes toquen la cara con la sonda. Y de ahí, cuando están midiendo de la oreja al apéndice sifoides, lo mismo, no pueden tocar la bata, no pueden tocar la sábana del paciente, no pueden tocar el tórax, ¿ok? Porque entonces están contaminando completamente su sonda. Perfecto. ¿Cuál es el siguiente punto? Una vez que ya medimos, señalicen correctamente hasta dónde van a meter su sonda, ya sea con una cinta, con una tela o que ustedes sostengan ahí la marca. La sonda tiene una marca, varias marcas, varias rayitas negras. Entonces ustedes vean cuál es la que está marcada y hasta ahí van a introducir la sonda, pero no pierdan la medida, ¿ok? Para evitar que se queden cortos o que se pasen más allá del estómago. Una vez que ya lo señalizaron, vamos a tomar la sonda con la mano derecha y vamos a colocar gel lubricante en el dorso de la mano izquierda. Y lo mismo que con la sonda Foley, vamos a llenar completamente la punta de la sonda con lubricante, aproximadamente unos 10 o 15 centímetros. Aquí es lo que les mencionaba, le pedimos al paciente que flexione su cabeza lo más posible hacia adelante. Y como ya observamos la narina que está más permeable, vamos a empezar a introducir la sonda de manera continua. No hagan movimientos bruscos, chicos. Aquí recuerden la anatomía, ¿sí? Si ustedes empiezan a introducir la sonda va a entrar primero hacia arriba, pues sí, hacia arriba, como va la narina, ¿ok? Como va la nariz. Pero ustedes no pueden continuar empujando la sonda hacia arriba todo el tiempo. Sabemos que tiene que bajar hacia el estómago. Entonces, ese movimiento nadie se los puede enseñar hasta que ustedes lo están practicando con los pacientes. Entonces, tienen que tener en cuenta eso, que primero la sonda entra hacia arriba y después tiene que bajar. Es un movimiento de mano que ustedes tienen que practicar y que si no lo hacen van a estar topando siempre hacia arriba y lo único que van a lograr es que la nariz empiece a sangrar, ¿sí? Entonces, eso ténganlo en cuenta, ténganlo en su mente, les digo, no se los puedo enseñar, ni siquiera cuando estamos en vivo, digamos así, les puedo enseñar ese movimiento porque ustedes tienen que aprender a identificarlo. En el momento en que la sonda tope, tienen que hacer que baje, ¿ok? Les digo, esto va a ser mucho de práctica. Ofrézcanse en el hospital, chicos, no pasa nada. Si a la primera, a la segunda no les sale, pero les juro que la práctica hace al maestro como en todo. Entonces, ustedes ofrézcanse a poner sondas, ¿sí? Bueno, si la sonda se atora un poco, empezar a girarla, ¿ok? Le empecemos a girar y seguimos avanzando. No la forzamos, no empujamos fuertemente. Bueno, si ya vimos que por nada del mundo está pasando, pues ni modo, tenemos que volver a empezar, ¿ok? Necesitamos verificar que no se encuentre enrollada en la boca como tal. A veces los pacientes cuando empiezan a hacer arcadas, empiezan a sacar la boca la sonda por la boca
y entonces nosotros la estamos pasando y creímos que ya llegamos al estómago y en realidad está toda enrollada en la boca, ¿sí? Entonces, una vez que empiece, que ya pasaron su sonda, pídanle al paciente que abra la boca para ver si no está toda enrollada ahí. Si está enrollada ahí, pues ni modo, no hay de otra, hay que sacarla y volver a introducirla otra vez, ¿ok? Y ya, verificamos que la sonda entró hasta la marca que habíamos hecho antes. ¿Cómo corroboramos que la sonda está en estómago y no se fue hacia vía aérea? Antes de fijar la sonda tenemos que corroborar que estamos en estómago sí o sí. No podemos fijar sin primero hacer todo esto, ¿ok? Lo primero es con una jeringa de las que llevaron, aspiramos y tiene que salir contenido gástrico. Si sale, es porque estamos en estómago, no hay más, ¿ok? Si no sale nada, si sale puro aire o si empiezan a salir a lo mejor como mucosidad, es muy probable que estemos en vía aérea. ¿Cuál otra manera tenemos? Insuflamos 10 mililitros de aire con una jeringa limpia. Igual no vayan a usar la que ya utilizaron para aspirar contenido gástrico. No, una jeringa limpia. Insuflamos 10 mililitros de aire mientras estamos escuchando con el estetoscopio el epigastrio y los hemitórax de ambos lados. Ok, primer epigastrio. Ustedes van a escuchar ahí el paso del aire claramente, si están en estómago. Si no escuchan nada, se van a ambos hemitórax y empiezan a escuchar, se escucha claramente hacia qué lado se fue, ¿sí? Entonces, si escuchan en el tórax el sonido del aire, saquen la sonda, no hay más, hay que volver a colocarla, la retiran un poquito y la vuelven a introducir, ¿sí? Y vuelven a hacer lo mismo, a revisar si están en estómago. ¿Qué más podemos hacer? Sumergir el extremo proximal, el que quedó fuera, en un vaso con agua o en un frasco de solución, lo que tengan. Si empiezan a salir burbujas, así sea una sola burbuja, están en vía aérea, ¿ok? En el estómago jamás en la vida va a formar burbujas. Entonces, así tengan una sola burbuja, están en vía aérea, lo mismo, retiramos un poquito y tratamos de volver a colocar y volvemos a hacer las tres cosas. Es importante que hagan las tres cosas, chicos, para verificar que están en estómago. Sí, es un poco tardado, pero así evitamos cualquier tipo de complicación. ¿Ok? Tienen que hacer las tres. ¿Qué otra manera tenemos? Pues obviamente una radiografía de tórax, pero esta solamente en aquellos pacientes en los que esté indicada una radiografía por alguna otra situación. No nada más porque yo le puse una sonda a mi paciente, lo voy a subir a rayos para ver si está bien colocada. No, no radien a sus pacientes nada más porque sí, ¿ok? Si a lo mejor ahorita, por ejemplo, que estamos en contingencia y les hacen a todos radiografías por protocolo, digámoslo así, de COVID, entonces dicen, bueno, si sé que lo voy a subir a su radiografía, pues le pongo la sonda antes para que me ayude a ver si está en el lugar correcto, ¿sí? No nada más porque pongan una sonda, lleven a su paciente a rayos. ¿Qué debemos hacer? Una vez que ya verificamos que está todo correcto, que estamos en estómago, vamos a fijar la sonda o avisarle a enfermería para que ella venga y fije la sonda. Vamos a colocar ya sea la jeringa, que le vamos a dejar una jeringa limpia, la bolsa recolectora o el sistema de aspiración. Lo colocamos, agradecemos al paciente porque, como les digo, muy probablemente le causamos una gran incomodidad a nuestro paciente, ¿sí? O a lo mejor sangró, o a lo mejor le dolió mucho. Entonces, siempre sean amables y tolerantes con sus pacientes, díganle muchas gracias por permitirme ponerle la sonda, se va a sentir mejor, ¿sí? Desechar todo el material que ya no ocuparon o que ya no sirve según las estipulaciones de RPBI. Avisamos a enfermería siempre, es lo que les digo, siempre que vayan a hacer un procedimiento con su paciente, avisen a la enfermería. Díganle, les voy a poner una sonda a la cama tal, voy a sacar laboratorios a la cama tal, voy a llevarlo a rayos a la cama tal. Siempre avisen, si no se van a meter en problemas, chicos. Y bueno, como ya tuvimos contacto con el paciente, tuvimos contacto con el entorno del paciente y tuvimos contacto a lo mejor con secreciones del paciente, es importante realizar un lavado de manos. Para retirar la sonda, colocamos otra vez al paciente en posición de Fowler o semi-Fowler. Aquí igual a los pacientes conscientes siéntenlos para que les ayuden. Realizamos lavado de manos, pinzamos la sonda, es decir, la doblamos un poquito, le colocamos cinta o tela alrededor y vamos, para que ya no siga gastando, en dado caso de que esté gastando, y vamos a quitar la bolsa recolectora, la jeringa o el sistema de aspiración que esté conectado.
Nos vamos a colocar guantes y una vez enguantados vamos a quitar la fijación de la sonda que va a estar pegada en la nariz del paciente. Le vamos a pedir al paciente que respire profundamente. Ustedes digan, jale aire muy fuerte, porque si le dicen inspire a veces no entienden, ¿ok? Entonces le pueden decir, jale aire muy, muy fuerte y en el momento en que ellos están inspirando, ustedes empiezan a retirar la sonda. Esto lo tienen que hacer rápido, chicos, de un solo movimiento. No pueden empezar a sacar la sonda y pararse y luego volver a sacar otro pedacito y pararse. No, tiene que ser de una sola vez, pero obviamente sin movimientos bruscos, ¿sí? De manera delicada, pero lo más rápido posible para evitar el mayor problema con los pacientes. Una vez que ya sacamos la sonda, le pedimos al familiar o al paciente mismo que se asee, porque obviamente va a salir ahí restos de moco, a lo mejor de contenido gástrico, que se asee perfectamente y desechamos todo igual, según RPBI. Chicos, si tienen alguna duda de ambos temas, por favor anótenlas para que no se les olvide y al final de la clase les vamos respondiendo, porque ahorita en esta parte, perdón, antes de que pasemos esa parte, las complicaciones. La más común es la epistaxis, obviamente, como les digo, la nariz sangra a veces hasta porque le dé el aire al paciente. Entonces, no se asusten, la sangre impone mucho, pero no se asusten, ¿ok? Solo eviten que el paciente pueda broncoaspirar, lo colocan en posición, lo ayudan a asear y comprimen la nariz para que deje de sangrar. ¿Qué más puede pasar? Lesiones en la mucosa nasal, oral y faríngea, puede haber broncoaspiración, puede haber una bradicardia por estimulación vagal, resequedad bucal y faríngea por respiración oral, infecciones de la vía aérea superior por una mala técnica, obstrucción laringotraqueal, erosión de la mucosa gástrica, esofagitis por reflujo gastroesofágico y ya más grave, perforación esofágica por maniobras bruscas o incluso una neumonía y neumonitis química por broncoaspiración. Tengan cuidado con este procedimiento, ¿ok? No es difícil, pero las complicaciones existen. Les digo las partes de las dudas. Me interesa que empiecen a ver los casos clínicos porque esto es lo más cercano que van a tener a un pase de visita, a lo que les van a preguntar en su internado, ¿ok? Si bien no les puedo enseñar la técnica de cómo colocar una sonda en vivo, en directo, para que ustedes lo practiquen, pueden empezar a ver diferentes casos que los van a ayudar a razonar el uso de una sonda, ¿ok? Entonces, les voy a estar preguntando a todos, chicos, según la lista. Por favor, estén atentos para el caso que les toque, ¿ok? El primer caso me lo va a responder Jorge Uriel Ramos Lozada, por favor. No importa que no sepan, no importa que a lo mejor no lo hayamos visto como tal en la teoría, pero me interesa que empiecen a razonar lo que está pasando, ¿ok? Jorge Uriel. Jorge, ¿me escuchas? Creo que no, muy bien. Noemí Castillo. Aquí estoy. Muy bien. Este es tu caso. El médico adscrito te solicita colocar una sonda Foley al paciente de la cama 38 del área de urgencias. Revisan el expediente encontrando como diagnóstico principal cáncer de pene y retención aguda de orina. Aquí, en este paciente, si ya tiene cáncer de pene, eso no lo podemos resolver nosotros como internos, ni lo vamos a resolver en un día, ¿ok? Ni en un servicio de urgencias. Entonces, lo que a nosotros nos toca resolver aquí, en este paciente, es la retención aguda de orina y el dolor que está ocasionando. Todos los pacientes que tengan retención, les juro que van a llegar gritando del dolor, porque es muy doloroso para ellos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Resolver esa parte de la retención. Ya sabes todos los antecedentes de tu paciente, vas a la cama y encuentras lo siguiente. ¿Ok? Esta es otra foto. ¿Tú le colocarías una sonda, Noemi? Pues está obstruido. No podría y sería aún más doloroso para él. Muy bien. Vas con tu médico de base y le dices, ¿sabe qué? No se puede, no le puedo poner una sonda. Y él te dice, tú le pones una sonda, a mí no me importa, necesito que le pongas una sonda. Entonces, tienes que ponerle, tienes que intentarlo. ¿Qué calibre de sonda cogerías para este paciente? Pues el más pequeño que hay, que es... Ay, no me acuerdo cuál es el calibre.
Un calibre por ahí, recuerdes. Un calibre 16. 16. ¿Por qué escoges un calibre pequeño? Pues así no le va a causar tanta incomodidad. Muy bien, perfecto. Ese tipo de razonamiento me gusta. Obviamente tenemos este paciente, no les di como tal su peso y su talla, pero estamos viendo que hay algo, hay un tumor ahí que obviamente está comprimiendo toda la anatomía y que va a estar oprimiendo la uretra. Entonces, no le vamos a poner una sonda 18 cuando estamos viendo esto, ¿sí? Tenemos que resolver la retención. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo una sonda. No nos importa si es el calibre adecuado, tiene que salir pipí, la mayor pipí que se pueda, ¿sí? De la vejiga. Entonces, escoger un calibre 14 o un calibre 16 me parece perfecto. Aunque sea muy pequeña para el paciente, nos va a ayudar a vaciar la vejiga. Va a tardar, sí, va a tardar mucho, pero nos ayuda a resolver el problema urgente. Bueno, ya, empiezas a ver, alguien levantó la mano. Benito Vergara. Yo, Bien. hola, buenos días. Yo tengo una duda. ¿En estos casos no sería mejor una punción vesical? Bueno, vamos hacia allá. Empiezas Ok. a introducir la sonda, pero te encuentras con una resistencia. Entonces ya, o sea, ya cumpliste la indicación que te dio tu médico de base de intentar colocar la sonda. Ya intentaste con el calibre más pequeño, a lo mejor intentaste con una 14, incluso con una 12, y viste que no pasa. ¿Qué hacemos en este caso entonces? Pues ya no vamos a seguir intentándolo. ¿Por qué? Porque obviamente esto puede sangrar, puede ocasionar más problemas todavía en el paciente. Si ya lo intentamos, si ya colocamos la sonda y no pasa, si aún así haciendo movimientos rotatorios de la sonda no logramos que pase, ¿qué hacemos? No nos metemos en problemas, ¿sí? Entonces ustedes lo derivan inmediatamente, ya sea a un servicio de urología, si es que hay en su hospital, o al servicio de cirugía como tal. ¿Por qué? Porque en este paciente ya va a ser necesario precisamente una nueva maniobra, que a lo mejor sea una punción suprapúbica y que como tal nosotros los internos pues obviamente no podemos decidirlo. A veces sí los dejan hacerlo, pero pues obviamente bajo guía de alguien que sea especialista en el caso, porque en urgencias es muy raro que lo lleguen a hacer, ¿ok? Entonces, no se metan en problemas, chicos. Si ya acataron la orden de su médico de base de intentar poner la sonda, pero aún así no pasa, no le ocasionan más problemas al paciente y no se ocasionen problemas ustedes mismos. Derívenlo inmediatamente a urología o a cirugía para valorar ya sea la colocación de una sonda, que obviamente ellos tienen más experiencia, o la punción suprapúbica. ¿Sí? Muy bien. Ahora, Guadalupe Ivonne. Guadalupe. Ok, chicos, si no me responden, acuérdense que todo va a su participación, ¿ok? Su porcentaje de participación. Said Flores. Said Flores. Sí, aquí estoy. Muy bien, este es tu caso. Estás rotando por urología, es un caso completamente diferente al anterior. El médico adscrito te pide colocar una sonda de 3 vías por hematuria. ¿Qué tamaño de sonda sería la adecuada y por qué? ¿O qué te falta en este caso para saber qué calibre escoges? Mm, ¿Necesitas más bueno, información o con esto puedes escoger un calibre? no, pues necesitaríamos lo que es el sexo, edad y talla, ¿no? Ok, muy bien. Si te digo que es un masculino, 1,80 de altura y 95 kilos de peso. 95, me dijiste. Ajá. Una 18, ¿se podría? Una 18, muy bien. Por las condiciones físicas del paciente me parece adecuado. Incluso puedes llegar a una 20, Ajá. pero aquí lo que hay que considerar y lo que me importa que se lleven es que el paciente tiene hematuria. Si está sangrando, no sabemos a qué nivel está sangrando, puede ser que incluso sea vesical el origen. Entonces,
todo lo que sangra forma coágulos. Entonces, las sondas pequeñas obviamente se van a tapar por los coágulos. ¿Qué necesitamos? A lo mejor es un poco más grande para nuestro paciente según sus condiciones físicas, pero siempre váyanse por la sonda más grande para evitar que se tape. Entonces, en este paciente que a lo mejor escogeríamos normalmente una 18 o una 20, váyanse por una 22, ¿ok? Obviamente no se van a ir por un calibre muy exorbitante y ya le pongan una 26 porque ya sería muy grande, ¿ok? No pasaría jamás por la uretra. Pero sí un poquito más grande de la que escogería normalmente para evitar que se tape por los coágulos. ¿Está bien? Entonces siempre un poquito más grande. Si digamos, si escogen para una mujer una 16, pues a lo mejor váyanse por una 18 o una 20, en el caso de que tenga hematuria. ¿Sí? Muchas gracias. Vamos a ver el siguiente caso. Sara Varillas. Sara. Sí, perfecto. Este es tu caso, masculino de 17 años, 1,70 de altura y 55 kilos de peso. Acude a urgencias por retención aguda de orina de 2 días de evolución. Al interrogatorio menciona hematuria una semana previa a la retención. Se realiza exploración física y se palpa masa indurada de aproximadamente 20 por 25 centímetros a nivel pélvico. Se te solicita colocar una sonda Foley para resolver, como ya les menciono, el dolor que causa la retención aguda de orina. En este paciente, según el interrogatorio y la exploración, ¿qué calibre escogerías? 16 o 18. Ajá, esos, ¿por qué? Bueno, comprendí del caso pasado también que tiene mucho dolor y le ayudaría para que no sea muy incómodo para él. Y por la hematuria de una semana anterior, pues no tendría mucho que ver que se obstruya, ¿no? Ok, muy bien. Me parecen adecuados tus calibres que escogiste. ¿Por qué? Por el peso, por la talla y porque obviamente es un masculino, ¿ok? Entonces, sí, les mencioné eso de la hematuria, pero aquí tenemos una variación. A la exploración física estamos palpando una masa que probablemente sea un tumor, porque está indurado, que está al nivel de la pelvis. Entonces, si estamos palpando eso y ya lleva 2 días sin poder orinar, ¿qué nos quiere decir? Que a lo mejor esa masa es la que está ocasionando la retención, que está oprimiendo como tal, ya sea la vejiga, el esfínter vesical, la uretra, que no está permitiendo el paso de la orina. Entonces, si tenemos algo que está comprimiendo ahí, la uretra, que no está dejando salir orina, ¿tú crees que una 18 o una 16 pasaría por ahí? No, No. ¿Qué calibre escogerías? 20. Una 20. Una 20 es más grande todavía. Esta es la premisa, digámoslo así. Hay una masa que está oprimiendo lo suficiente la uretra, o sea, la está comprimiendo, que ya no sale nada de pipí. ¿Tú crees que un calibre grande pasaría por ese orificio? Pues no tan, porque también lo va a comprimir. Ajá. Entonces, ¿escogerías una sonda de calibre grande? Si no me recuerdo, anormalidades anatómicas son como contraindicación, ¿no? Pero aún así podríamos intentar con una de pediátrico, 12 o más chica. ¿Por qué?
Bueno, pues la masa está comprimiendo y sería contraindicación porque aunque pase el catéter, la masa podría comprimir también el catéter y evitar que salga. Exactamente. Si metemos una sonda grande por un lugar que está oprimido, claramente no va a pasar. Y en dado caso de que llegue a pasar, como dices, o sea, lo puede oprimir también y no va a salir orina por ahí jamás, jamás en la vida. Incluso podemos llegar a hacer que nuestro paciente sangre, porque si es un tumor, los tumores sangran, ¿ok? Entonces, si metemos un calibre grande, vamos a ocasionar muchísimo daño al paciente. Entonces, aunque no sea la adecuada según su sexo, según sus características físicas como el peso y la talla, ustedes metan una sonda muy pequeña, una 12, una 14, porque como les mencionaba en el caso pasado, lo que nos surge es sacar toda la pipí que podamos de la vejiga para calmar el dolor del paciente. Entonces, no es la sonda adecuada, pero ¿cómo hacemos para que salga la pipí? Metemos una sonda, aunque sea muy pequeña, aunque tarde 3 horas en vaciarse completamente la vejiga, pero estamos sacando pipí y aliviando el dolor de nuestro paciente, ¿ok? Entonces, bueno, muy bien. Ángel, ¿qué pasos se deben realizar para colocar la sonda que elegiste? ¿Yo? Perdón. Sí. Pues primero es presentarnos con el paciente. Después vamos a informarle lo que vamos a hacer y por qué una sonda. No sé si es necesario decirle el tamaño. No, no sería necesario. Bueno, puede ser que le digas, le voy a poner una más pequeña para no causarle más problemas. Y ya está. Y bueno, no sé, sería conveniente también decirle que va a tardar más tiempo, pero que lo va a aliviar. Sí, exactamente. Ajá. Bueno, entonces ahí ahora le pedimos que se recueste sobre la cama. Vamos a colocar, primero es la limpieza del área. También colocamos una gasa para poder sostener el pene de ahí. Y con una mano vamos a empezar a introducir la sonda. Esta debe de estar lubricada, ¿sí, cierto? Y se va a ir introduciendo poco a poco hasta que llegamos al esfínter interno y bueno, creo que ahí puede indicarnos la salida de un poco de orina. Y una vez ahí, si es de 2 vías, inflamos el globo y con eso ya se fija. Muy bien. Empiezas, al momento de que tú estás metiendo la sonda, te topas con algo, o sea, se te dificulta un poco meter la sonda. ¿Qué debes realizar en ese caso? Ahí intentamos con maniobras de la mano girar la sonda. Muy bien. Perfecto, Ángel. Muchísimas gracias. Todos tus pasos están correctos. Les voy a agregar algo aquí. Aquí es un paciente de 17 años. Entonces, sí o sí, va a tener a su mamá o a su papá o a alguien de su familia con él. Generalmente más con los niños, con los pacientes más jóvenes, pero pasa con todos. O sea, pasa si tenga 80 años y hay un familiar. Siempre que vayan a realizar algún procedimiento con sus pacientes, saquen a los familiares, ¿ok? Ya vimos que existen complicaciones que pueden llegar a pasar y que pasan, se los juro que pasan. Entonces, no nos conviene tener a alguien ahí viendo todo lo que hacemos, poniéndonos más nerviosos a nosotros, poniendo más nervioso a su paciente, que empiece con su, ay, o, ay, es que, ¿qué le está haciendo? O, ay, le está doliendo, o, ay, ya no se la meta, ¿ok? Entonces, siempre lleguen, preséntense con los pacientes y los familiares, expliquen el procedimiento. Una vez que ya tienen el consentimiento, le dicen, señor, señora, por favor, puede esperar unos minutos allá afuera. Cuando yo termine, lo llamo, ¿ok? No se metan en problemas también con los familiares. Ahora, ¿quién sigue? Gerardo Cortés. Hola, buenos días, aquí estoy. Gerardo, este es tu caso, masculino de 52 años que llega al consultorio por sus propios medios, con bata de hospital, o sea, ya estaba hospitalizado, y trayendo en la mano la bolsa recolectora de orina repleta de sangre diluida, aspecto rojo rutilante, mencionando, como él lo refiere, dolor intenso en el pene. Interrogándolo, él menciona encontrarse en su primer día de estancia intrahospitalizado al servicio de urgencias con diagnóstico de cetoacidosis diabética.
por lo cual se solicitó a su ingreso la colocación de una sonda Foley. Tan solo minutos después de colocarse, inicia con el dolor y el sangrado a través de la sonda. Aquí tienes que tener en cuenta el diagnóstico del paciente. No se menciona nada que tenga que ver con el sistema genitourinario. Entonces llegó por cetoacidosis, le pusieron una sonda para estar cuantificando orina, para sacar laboratorios y de repente empieza a sangrar. ¿Qué crees tú que pudo haber pasado? O sea, ¿por qué está sangrando? Bueno, en este caso podrían haber varias como alternativas que pudieran haber sucedido. Yo por la que me iría, o creo que sería como la más viable, sería pues que igual pudo haber, bueno, al momento que la colocaron como tal la sonda, hubo alguna mala colocación, o igual, como mencionabas, pues siempre que se realice ese proceso se debe de lubricar bien y se debe de pues, introducir con cuidado, y en este caso pues pudiese haber sido uno de los motivos por los cuales podría haber ocurrido esto, aunque también por lo que menciona, bueno, eso añadiendo de que dice que es orina repleta de sangre diluida, o sea, sería sangre, perdón, que pues apenas es fresca, por mencionarla así, y bueno, yo me quedaría como tal con esa situación, pero pues no sé, igual podría haber algún otro motivo. Mencionó dolor intenso. Ajá, creo que sería esa. No sé si me acerco o podría ser. Muy bien, Gerardo. Sí, de hecho sí, te acercas demasiado. Se lo he preguntado a más grupos y lo primero que me dicen es, a lo mejor el paciente se jaló la sonda. Y sí, puede suceder, o sea, puede ser que el paciente a lo mejor se levantó muy bruscamente o se le olvidó y la jaló, no sé. O tenía algún tipo de disminución de conciencia, entonces la jaló, puede pasar. Pero no se quede nada más con que el paciente pudo haberlo hecho, ¿ok? También existe el error médico, existe y existe en todos los niveles, ya sean internos, ya sean residentes o ya sean médicos de base. Entonces aquí, estos casos son casos reales que nosotros vivimos. Con este paciente pasó que el médico que colocó la sonda Foley infló el globo en la uretra, ¿sí? Entonces, imagínense, obviamente iba a sangrar, ¿por qué? Porque la uretra reventó. El globo no puede ser inflado en la uretra jamás en la vida. Entonces, el paciente llegó al consultorio, llegó con su bolsa de pipí repleta de sangre, y esto es poco, porque realmente se llenó, o sea, tuvieron que vaciar la orina y empezar a recolectar más, o sea, la bolsa se llenó. El paciente llegó con un diagnóstico totalmente diferente al que tenemos ahorita. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Esto es para que ustedes comprendan que las complicaciones pasan, sí pasan en la vida real, sí pueden llegar a pasar y a cualquier persona, ¿ok? Imagínense el problema en el que se metió la persona que colocó mal la sonda. Imagínense la tensión que se sentía en el hospital en ese día. Imagínense la complicación que tuvo el paciente, que nada tenía que ver con llegar a quirófano, ¿sí? Que a lo mejor sí llegó por complicaciones de su diabetes, se podía resolver con a lo mejor líquidos y ya está. Pero entonces este paciente tuvo que llegar a quirófano porque obviamente en el servicio de urgencias o en el consultorio no le vamos a poder reparar una uretra que está reventada, que explotó. Entonces tiene que llegar forzosamente a quirófano para que sea reparada, para que vean el nivel al que se perforó, para que vean todo el daño que se ocasionó. Entonces, Gerardo, ¿tú qué haces? O sea, ya supiste que fue una mala colocación. ¿Qué le harías a este paciente? Bueno, en este caso creo yo que pues está claro que tendríamos que retirarla por el mismo daño, el sangrado, porque pues obviamente no tiene que estar sangrando, retirarla y valorar al paciente. Bueno, aquí tenía esta duda, si en este caso, cuando pasan este tipo de accidentes, de complicaciones como mencionas, ¿es viable volver a colocar pues otra sonda, o se debe de pasar a cierto tiempo o algo para que pues podamos proceder con alguna otra acción? No, Ok. bueno, tengo esa duda. Primero sería retirarla, pero de ahí no estoy seguro si sería volver a colocarla o esperar. Ok, perfecto. ¿Alguien tiene una idea al respecto? ¿Alguien más que quiera hablar? A ver, déjeme ver quién es. Adrián. Sí, bueno, en ese caso, como realmente no bueno, al menos en teoría no sabríamos en primera instancia por qué está el sangrado, pero pues intuiría yo que pues lógicamente es importante. Entonces, al ser una hemorragia,
la sonda me está provocando de manera indirecta una compresión del sitio de la hemorragia, entonces me está realizando como tal una hemostasia, entonces yo no lo retiraría en primera instancia, sino hasta derivarlo a urología y pues ya ellos valorarían como tal el procedimiento seguir. O a Perfecto, Adrián, cirugía. muchas gracias. Ángel Sebastián, ¿tienes alguna idea? Bueno, es que estaba recordando que una contraindicación absoluta pues es como tal un traumatismo en el que se sospecha lesión de uretra. Entonces pues no podrías volver a colocar otra, ¿no? Ok, perfecto. Pues sí, en efecto, el globo como tal está inflado, está ocasionando presión hacia la uretra, entonces sí, como lo menciona su compañero, está causando indirectamente un tipo de hemostasia. Ya está sangrando el paciente y vemos que está sangrando demasiado, o sea, de manera importante. Entonces, imagínense, si ustedes quieren desinflar el globo, quitar la presión que está causando y sacar la sonda, el paciente puede desangrarse ahí mismo en el consultorio. ¿Sí? Si ya es muy importante el sangrado, y todavía si ustedes retiran causando más daño a la uretra y quitando la presión del globo, va a seguir sangrando todavía más. Entonces puede llegar a desangrarse, puede llegar a caer en shock, puede llegar a caer en paro. Entonces no se metan en problemas, derívenlo inmediatamente al especialista, ya sea urología, ya sea cirugía. ¿Sí? Si ya está sangrando, no retiren jamás la sonda, jamás, 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 ¿ok? Sea porque el paciente se la jaló, sea porque estuvo mal colocada, no sabemos el nivel al que está sangrando, como les menciono, entonces no se retira una sonda cuando el paciente empieza a sangrar, ¿sí? Continuamos rapidísimo, chicos, son las 10, los que tengan que salir, les agradezco mucho su atención, los que puedan quedarse unos minutitos más, vamos a ver los casos de sonda nasogástrica, ¿ok? Ángel Sebastián, ¿quieres decir algo o...? Ya lo dije, se me olvidó bajar la mano, perdón. Ok, perfecto. Entonces, ni modo, como tenías tu mano levantada, te toca el siguiente caso, ¿va? Primer caso de sonda nasogástrica. Al rotar por el servicio de medicina interna, su médico residente pide colocar una sonda nasogástrica al paciente de la cama 320. Al revisar el expediente se encuentra un masculino de 70 años en su tercer día de estancia intrahospitalaria con diagnóstico de EBC, evento vascular cerebral. En este paciente, ¿por qué se requiere la colocación de una sonda nasogástrica? Sonda. ¿Qué buscamos lograr con la sonda en este paciente? No sé si sería la administración de alimentos. Bueno, yo creo que sería eso, la indicación. Pues sí, perfecto. O sea, lleva 3 días en el hospital. El paciente necesita alimentarse. Así tenga una disminución de conciencia por el EBC que está presentando, necesita ser alimentado. Entonces, si ya lleva 3 días, ¿qué logramos con esa sonda? Pasar alimento. También, ¿qué podemos lograr en este paciente? Si es necesario la colocación de fármacos que por alguna razón no pueden ser administrados de manera intravenosa, pues nos puede ayudar a pasar los fármacos, ¿ok? Y el paciente tiene disminución de conciencia, aquí no sabemos, no lo menciona el caso, pero a lo mejor puede estar intubado. Entonces, ¿qué buscamos? Evitar una broncoaspiración. Sí, la sonda nasogástrica aquí nos ayuda, digámoslo, a varias situaciones. Alimentación, fármacos y evitar una broncoaspiración. Ok, entonces, en este paciente, ¿qué realizarías para poder colocar la sonda? Pues primero es preparar todo mi material. Ya cuando lo tengo listo, como dijiste, ya voy con el paciente, me presento y le pido su consentimiento verbal de que voy a colocar la sonda. Ja. Luego ya elijo el calibre de la sonda según el paciente. Posteriormente tengo que medir la distancia a la cual voy a colocar la sonda. Bueno, pero para eso antes ya me lavé las manos y es el enguantado. Mido la distancia de la sonda, que es de la nariz a la oreja y de ahí a la apófisis sifoides. Luego, aquí no sé si está consciente o inconsciente. Supongo que está inconsciente. Se va a colocar al paciente en posición de semi-Fowler. Le pido a alguien que me apoye para mover su cabeza para que el mentón quede pegado al tórax. Y inicio la introducción de la sonda. Introduzco la sonda a la marca que coloqué. Y de ahí tenía una duda porque se me medio cortó mi señal. Y no, creo que dijiste que tenían que usar las 3 pruebas para verificar que sí está bien colocada, ¿no?
Sí, de preferencia, o sea, es como opcional, pueden usar la que ustedes prefieran, con la que se sientan más cómodos, pero de preferencia usen siempre las 3 para que no les quede ningún tipo de duda, ¿ok? Ujú. Y bueno, la primera sería aspirar contenido gástrico, ver si es contenido gástrico. La segunda es administrar 10 centímetros de aire y escuchar epigastrio y campos pulmonares. Y la tercera es colocar la sonda dentro de un recipiente con agua para ver si burbujea. Si no burbujea, está bien colocada. Y ya posteriormente se fija la sonda, me parece. Ok, perfecto. Tu procedimiento me parece perfecto, lo tienes clarísimo en tu mente. Aquí lo que les digo, el paciente sí, como tal, tiene una disminución de conciencia, entonces sí, es importante lo que mencionaste, llamar a alguien que te ayude. ¿Por qué? Porque el paciente no va a colaborar contigo jamás. Y ahí hubo una parte que dijiste como, le explico a mi paciente lo que voy a hacer, el paciente no te va a entender, ¿ok? Entonces, buscas sí o sí al familiar. Si no está en la cama del paciente, sales a buscarlo afuera, lo voceas, lo que necesites hacer. No le puedes poner la sonda hasta que no tengas autorización del familiar responsable, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. A ver, ahora, Daniel Flores. Muy bien, Daniel. Al rotar por el servicio de urgencias, se te solicita colocar una sonda nasogástrica por distensión abdominal. Preparas todo el material, acudes a la cama del paciente, te presentas con el familiar y obviamente con el paciente, obtienes el consentimiento, ya tienes todo, estás enguantado, te lavaste todo, empiezas a colocar la sonda, pero al momento de empezar a introducirla por la nariz, pasa lo siguiente. ¿Ok? Tú hiciste todo bien, trajiste tu material, te lavaste, te enguantaste, sacaste al familiar del paciente, ¿ok? Eso es importante, porque imagínate, si se queda y empieza a ver esto, imagínate todo lo que te diría, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sangre, como les digo, impone mucho. Si nos impone a nosotros, imagínense cómo está el familiar. Entonces, aquí es importante, tienes que pedirle que se salga. ¿Empezó a sangrar? ¿Qué haces? Ok, entonces ya empezaste a introducir tu sonda, viste que sangró. Aquí lo que tienes que hacer es quitar la sonda, ¿ok? Ya está sangrando mucho. La sangre, como les dije anteriormente, forma coágulos. Entonces, si la sonda ya está llena de sangre, va a formar coágulos. Entonces, si ustedes intentan seguir colocando la sonda, aunque logre pasar, pueden hacer que, si sigue sangrando, el paciente broncoaspire. O que si en dado caso la sonda llega a pasar correctamente y está en estómago, la sangre se puede coagular y entonces esa sonda va a estar tapada. Jamás en la vida van a lograr destaparla, ¿ok? Entonces, ¿qué tienes que hacer aquí? Sacas tu sonda, haces presión sobre la nariz, esperas unos minutos a que deje de sangrar y ayudas al paciente que se limpie, ¿ok? Aquí es importante, limpias todo bien. Bueno, ya pasaron unos minutos, sí puedes volver a intentarlo. ¿Lo intentarías en la misma narina? Ok, muy bien. Y bueno, aquí, ¿utilizarías la misma sonda que ya usaste antes? Muy bien. Aparte, pues obviamente ya contaminamos esa sonda, ¿no? Ya tocó todo el paciente, ya sangró, ya se llenó de moco, ya se tapó, entonces necesitan utilizar una nueva. No importa, ustedes ocupen una nueva las veces que sea necesario, ¿ok? Entonces ya, aquí empezó a sangrar, hacemos presión, ayudamos a hacer al paciente, lo podemos volver a intentar sin ningún problema, pero obviamente en la otra narina, porque esta va a quedar muy sensible y va a volver a sangrar. Entonces está perfecto. Recuerden siempre sacar a los familiares. Esto ya está, muy bien. Hugo Cortés. Yo, aquí. Hugo, durante el pase de visita por el servicio de pediatría en la unidad de cuidados intensivos neonatales, el médico adscrito ordena colocar una sonda para alimentación
a un recién nacido con diagnóstico de cardiopatía congénita. En este bebé, ¿qué vía de acceso utilizarías para colocar la sonda? Para colocar la sonda. Pues igual es por la nariz, ¿no? Se ¿Por la utiliza nariz? igual, bueno, sí, pues debe ser igual por la nariz. Hasta donde Ok. se. Muchas gracias, Hugo. ¿Alguien más tiene una idea diferente o sí está de acuerdo con que sea por la nariz? ¿Alguien que quiera participar? A ver, Ana Aguayo. Ana. Sí. Ana, ¿estás de acuerdo con Hugo? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo con Sí. Hugo? Bueno, ya no les quito más tiempo, chicos. Aquí esta parte me interesa mucho. En los bebés, en los recién nacidos, en los prematuros, se prefiere colocar una sonda orogástrica, ¿ok? ¿Por qué? Los bebés son respiradores nasales. No tienen esa, entendido, digamos, esa parte de que a lo mejor si tapamos nuestra nariz, nosotros empezamos a respirar por la boca. Los bebés no lo hacen así. Son respiradores nasales. Entonces, si nosotros colocamos una sonda nasogástrica, estamos tapando la mitad de su vía de acceso de oxígeno, digámoslo así. Entonces, imagínense, va a empezar con problemas respiratorios, con problemas en su oximetría. Entonces, en los bebés se prefiere la vía orogástrica, ¿ok? ¿Cuándo empezamos a colocar sondas nasogástricas en los bebés? Aquí es importante considerar esta parte y me interesa que se lo lleven porque sí, es importante, pero no hay mucha información al respecto. Ustedes traten de buscarlo, esa va a ser su tarea, traten de buscarlo. ¿En qué momento empiezan a poner sondas nasogástricas? Y no van a encontrar nada. El momento como tal no tiene una edad específica, no tiene así como digamos un punto de corte, sino que se le empieza a colocar a los bebés según la dentición que ellos empiezan a tener. En el momento en que los bebés empiezan a tener dientes, entonces ya no colocamos sondas orogástricas. ¿Por qué? Porque la van a masticar, porque la van a morder, porque se puede perforar, porque pueden lastimarse, ¿ok? Entonces cuando ya empiezan a tener dientes, empezamos a colocar a los bebés sondas nasogástricas. Antes de eso, sondas orogástricas, ¿ok? Para evitar problemas. Muy bien, y bueno, este es el bebé, como ven, tiene sus puntas nasales y su sonda orogástrica. Aquí está bien. Este vamos a hacer rapidísimo porque ya me alargué bastante. Es un masculino, 4 años. Llega a urgencias por dolor abdominal severo y ausencia de las evacuaciones de 3 días de evolución. La exploración física, distensión abdominal importante y ausencia de ruidos peristálticos. Se solicita colocar una sonda nasogástrica y tomar una radiografía de tórax y abdomen para evidenciar el problema. En este caso, ¿por qué se solicitó colocar la sonda según la clínica descrita? Aquí tienen que tomar en cuenta que el niño tiene dolor abdominal intenso, está llorando por el dolor, no aguanta el dolor. No ha evacuado por 3 días. Entonces, obviamente, ¿qué le está causando el dolor? Eso, que no ha evacuado. Lo revisamos y sí, obviamente tiene todo el abdomen distendido. ¿Por qué? Porque no ha evacuado, tiene todo ahí adentro. Todo ahí, todo el alimento se ha quedado contenido ahí adentro. Ausencia de ruidos peristálticos que nos dice que probablemente ese niño está obstruido en algún nivel, en alguna parte del intestino. Entonces, ¿qué necesitamos hacer con este niño? Vaciar el contenido gástrico, porque en cualquier momento ese niño va a empezar a vomitar y si vomita se puede broncoaspirar. Entonces, ¿qué hacemos con la sonda? Vaciar el contenido, descomprimirlo y, bueno, nos ayuda con la clínica, nos ayuda con el dolor, mientras estamos viendo qué es lo que pasa con este niño. ¿Qué problema tiene? Si está obstruido, a qué nivel está obstruido y por qué. Entonces, obviamente tenemos que tomar una radiografía para ver qué es lo que está pasando en su abdomen y como ya sabemos que le vamos a tomar una radiografía, pues entonces nos apuramos para ponerle la sonda antes de que suba a rayos y entonces podamos matar, digamos, 2 pájaros de un tiro. Vemos el problema, vemos el nivel de la obstrucción y vemos si está bien colocada la sonda.
no estamos llevando a nuestro niño a rayos nada más por la sonda, no, sino que queremos ver aparte su problema de base. Entonces ponemos la sonda antes, ¿ok? Les pongo la radiografía del niño aquí enseguida y ustedes traten de pegarse lo más que puedan a su pantalla, a su computadora o a su celular. Y aquí sí necesito que alguien me diga si cree que está bien colocada la sonda. Alondra. ¿Tú puedes ver la sonda en esta radiografía? Pues como que se ve un tubito. Ok, te voy a acercar un poquito más. ¿Sí puedes observarla más o menos? Hace como una curva. Ajá, muy bien. Voy a ponerte otra más cerca, ¿ok? ¿Tú crees que está bien colocada? O sea, que sí está en estómago. Yo creo que está muy arriba, ¿no? Muy arriba, ok. Muchas gracias, Alondra. Aquí les voy a enseñar, nos regresamos. Todas las ondas tienen una guía radiográfica. ¿Para qué? Para que precisamente en una radiografía la veamos. Aquí es importante que siempre que vean una radiografía piensen en la anatomía normal de las personas. O sea, vemos costillas, vemos bronquios, vemos corazón, que no es normal en todas las personas, digámoslo así. Esta línea que está cruzando por toda esta parte, ¿ok? Normalmente no tenemos esa línea. Entonces aquí si la ven, toda esta línea, todo esto, y si pueden verlo, se ve, como dice Alondra, se ve como el tubito aquí, pero esta línea es la que nos ayuda más. Baja por toda esta parte, baja, 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 viene aquí, y aquí es una curva. Entonces tenemos que pensar en dónde está el estómago en una radiografía. Aquí el estómago, sabemos que la burbuja del estómago debe estar por esta parte más o menos, ¿no? Entonces aquí le tomamos esta radiografía al niño para evidenciar los niveles hidroaéreos de la obstrucción intestinal que tiene, aquí claramente se ven. Y entonces, como nos apuramos y le colocamos la sonda a tiempo, podemos ver si está bien colocada. Aquí viene toda esta sonda, toda esta parte. Viene aquí, aquí baja, y aquí terminó. Aquí terminó, ¿ok? Entonces aquí a lo mejor podemos decir que llegó, pero no llegó, digamos, lo suficiente, por decirlo así. Entonces, a lo mejor, si estamos viendo que la sonda se quedó un poquito corta, podríamos meterla otros 5 centímetros y ya nos ayudó la radiografía a ver si está correcta. Si en la radiografía nos aparece que la sonda quedó muy corta, que no llegó jamás al estómago, entonces podemos introducirla un poquito más, les digo unos 5 o 10 centímetros, dependiendo de dónde se quedó. Y si vemos que la sonda está muy pasada, si vemos que esta línea ya está mucho más allá del estómago, ¿qué podemos hacer? Pues obviamente retirarla. Pero lo que les digo, o sea, ustedes no llevaron a su paciente a rayos nada más para ver la sonda. Ya lo llevaron por su problema de base, entonces la ocupan para ver dónde está la sonda y si necesitan hacer algún tipo de cambio en la longitud, digamos, que introdujeron a través de la nariz. Entonces, si se pasa mucho, la retiran unos 5 o 10 centímetros. Si no llegó, la introducen 5 o 10 centímetros, sin necesidad de sacarla toda. Solamente ahí, ya donde está, modifican un poco la longitud que me dieron y ya está. ¿Ok? Y ya si por alguna razón, por ejemplo, este niño, obviamente, después de un tiempo va a necesitar otra radiografía. Entonces, en esta radiografía ya pueden ver la diferencia y ver si mejoró o si se pasó más o si quedó más corta o lo que sea. Igual. Pero aquí no importa, o sea, si no le hubieran tomado esta radiografía, ustedes pueden corroborarlo con qué la sonda estuviera gastando, con que esté saliendo contenido gástrico. Y no era necesaria como tal la radiografía. ¿Ok? Chicos, espero que les haya servido. Gracias a todos los que se quedaron. No sé si alguien quiera decir algo. Disculpa, sí tengo una duda. Respecto a lo que ahorita mencionabas, la primera duda es si esta sonda siempre debe hacer como esta curvatura que mencionas, y la segunda es si por ejemplo, el momento que la colocamos, como mencionaste, empezamos a extraer contenido gástrico, ahora sí que a nivel como va bajando el contenido gástrico, no se debe de ir haciendo un poco más, ¿cómo decirlo?, abajo la sonda para que vaya sacando el resto, o sea, al punto donde no quede solamente aire, o solamente, pues sería, esa es como mi duda. ¿Se debe ir retirando conforme va avanzando o se deja ahí siempre?
No, una vez que la metiste y que tu sonda está gastando, ahí la dejas, ya no la tocas. No importa que empiece a gastar menos después de un tiempo. Eso es lo que nosotros buscamos, vaciar como tal el contenido gástrico. Entonces, de repente va a empezar a dejar de gastar. ¿Por qué? Porque estamos resolviendo como tal la distensión, todo el material que se quedó ahí, lo sacamos. Y ya, pero mientras, o sea, mientras estamos haciendo esto, no se va a quedar así con su distensión y su sonda 20 días, ¿no? O sea, aquí metemos la sonda, empieza a gastar y pues ya inmediatamente que tomamos la radiografía, hacemos la interconsulta cirugía para que ellos puedan resolver su problema, ¿ok? La sonda, digamos así, es una solución temporal al problema que él tiene. Entonces, no, una vez que ustedes metieron, que corroboraron que están en el estómago y que está gastando la sonda, no la mueven para nada. Ahí se queda todo el tiempo que sea necesario, ¿sí? Y sí, generalmente se ve así la curvatura. Pues esto es normal, es completamente normal. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos, de esto o de sonda Foley? Yo tengo una duda. Ajá. Por ejemplo, cuando estabas diciendo que tal vez en el primer intento no quedaba, ¿no? Que se enredaba en la boca y que la teníamos que volver a meter. Ajá. ¿Cuántos intentos más podríamos hacer con la misma sonda? ¿Cuántos intentos? Pues como tal no hay un número establecido. O sea, mientras... aquí te voy a decir, o sea, en la práctica, bueno, en la teoría te puedo decir que puedes intentar el número de veces que sea necesaria, pero estamos tratando con pacientes. Entonces los pacientes, júralo que si no lo haces en, no sé, 2 o 3 veces, después ya no va a querer. O sea, si en la primera les va a causar mucha incomodidad y van a decir, no, ya no quiero hacer esto, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, o sea, ya no te van a dejar jamás. Entonces, si ya se enrolló en la boca, dile, explícale, dile, tiene que cooperar conmigo, tiene que tragar, o sea, hacer la simulación de tragar o tragar saliva, o a lo mejor, si no está contraindicado, puedes darle un sorbito de agua que lo mantenga en su boca y entonces cuando la sienta en su garganta que empiece a tragar, para que la sonda pase y no se quede ahí atorada en la boca. Entonces explícale, dile, mientras usted no coopere conmigo, voy a tener que seguir intentando hasta que pongan la sonda. Y pues como generalmente son así, pacientes que llegan por distensión abdominal, por obstrucción intestinal, lo que les surge es resolver el problema. Entonces dile, si no pongo la sonda, usted va a seguir con el dolor. O sea, sí tienen que ser firmes con sus pacientes, o sea, de manera respetuosa, pero firmes, que los vean firmes en su decisión, porque si no, entonces los pacientes no van a colaborar jamás. Entonces, el número de intentos que te deje tu paciente, ¿sí? Si está en la boca no hay ningún problema, puedes meterla otra vez, la misma. ¿Por qué? Porque no se está obstruyendo, porque obviamente está dentro de la cavidad del paciente, que pues de todas maneras pasa por ahí, ¿me entiendes? O sea, de todas maneras pasa por la boca y así metes una nueva, va a seguir pasando por la boca. Entonces, no importa que, digámoslo así, ya esté contaminada mientras no toque nada más, ¿ok? Mientras no toque su cara, no toque la cama, no toque su ropa, puedes seguir usando la misma sonda la cantidad de veces que el paciente te deje intentarlo. Obviamente se busca que en el siguiente intento ya entre al lugar que debe, pero si no, puedes seguirlo intentando. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, de todas maneras, si tienen dudas, vamos a abrir como una publicación ahí en Facebook para que nos escriban, ¿vale? Les agradezco mucho su tiempo, chicos, perdónenme por alargarme tanto, me importaba esta parte, que empezaran como a razonar las causas por las que ponemos una sonda o cuáles son, qué situaciones se llegan a presentar en el hospital y que a veces nos pueden poner a pensar. Entonces, me importaba mucho que lo pensáramos antes de que les ocurrieran, para que no se estresen en el hospital, para que vean que es normal, que le pasa a todo mundo, no importa el grado que tengan. Entonces, ustedes tranquilos, ustedes practiquen lo más que puedan, ustedes ofrézcanse a poner sondas, ofrézcanse a hacer los procedimientos, porque solamente así lo van a aprender, chicos. A través de una pantalla es imposible, pero creo que con esta parte logramos razonar un poquito lo que sucede en el hospital, ¿ok? Espero que les sirva, que les guste y nos vemos el viernes para su teoría, ¿sí? Muchas gracias a todos.